Imagínate que tu hijo está hablando en el patio, tiene 14, 15 años ya, y está hablando en el patio sobre ti, sobre su padre o sobre su madre. ¿Qué te gustaría que dijera de ti? Hoy vamos a hablar de algo que todos los que somos padres, madres, profes, tíos y tenemos a un sobrino que está creciendo, en algún momento nos preguntamos, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo proteger sin sobreproteger? ¿Cómo puedo no dejarme a la pareja por el camino y dejar de ser pareja para solo ser padre? Y lo voy a hacer con alguien que lleva muchos años hablando de esto, pero que justo antes de empezar la entrevista me ha confesado que desde que fue padre le cambió un poco el discurso. Y que además me ha traído algo, un regalo que te agradezco muchísimo, Javier, que es tu libro Mayor por un día que escribiste con tu hijo. Así que gracias por estar aquí. Te voy a confesar que me da un poco de miedo esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti porque, y más para hablar de este tema, es un tema que es importante y que para mí es un lujo estar aquí. Hemos llamado a este episodio Criar con sentido, equilibrio entre protección, libertad y cuidado de uno mismo. Y creo que tiene todas las palabras clave que te hacen temblar como padre. Cuidarte a ti mismo, es decir, no olvidar que existes como persona más allá de la paternidad o la maternidad, el equilibrio entre protección, libertad. Yo, honestamente, lo hago mal. Y creo que la primera fase es saber que lo haces mal. Y estoy contento de saber que lo hago mal. Luego lo matizaremos porque a veces pensamos que lo hacemos mal y es un sentimiento muy legítimo, pero luego daremos claves para ver si realmente lo estamos haciendo mal. Mi punto es, ¿existe de verdad un equilibrio? ¿Existe la opción de no ser un padre hiperprotector helicóptero? ¿Lo has visto alguna vez? Sí, te cuento. Es que ahí esa línea es que es tan... Hay un punto que te separa la sobreprotección del cuidado. Yo siempre digo lo mismo. Ahí la clave para evitar sobreproteger es ver lo que tu hijo necesita. Hay que darle a los niños siempre lo que necesitan cuando lo necesitan. Pero ojo, que ahora viene lo difícil. Lo que tu hijo necesita no siempre va a ser lo que tu hijo quiere o te pide. Muchas veces lo que nos ha pasado a nosotros directamente lo proyectamos en nuestros hijos, pero no quiere decir que vaya a pasar eso. Por eso vuelvo a lo mismo. Es muy legítimo que tú como padre tengas ese miedo. Si te pasa eso, obviamente no tienes que estar al 100% encima de tu hijo. Acompáñalo sin estar encima, pero acompáñalo. Pero yo lo que te diría es que los niños necesitan probar, necesitan hacer, necesitan equivocarse, sobre todo equivocarse. Es una de las cosas que a mí me costaba con mi hijo. Cuando no les dejamos equivocarse, probar, estamos sobreprotegiendo. El problema es que esa sobreprotección muchas veces es por miedos, como tú me has contado, pero a veces llega el problema cuando se hace por comodidad, porque es un tipo de negligencia. Me da pereza exponerme a que pase algo, pues mejor que no vayan y así me ahorro un... O quiero que vayamos más rápido, por eso lo he visto yo. Ah. O no quiero que se deje los deberes sin hacer, pobrecito, se los hago yo, que eso también pasa con chicos de 12 años. Hola. Pero bueno, esos límites, yo te diría que esa sobreprotección no es nada, no le favorece nada. Yo entiendo que cuando hay un riesgo, salud, seguridad, convivencia, respeto, hay que acompañar. Hay que acompañar porque al final ese riesgo está. Mi hijo, la segunda vez que se tiró del columpio, quiso innovar, se tiró boca abajo. Ay. Y yo, pues que se tire, no pasa nada, se rompió un diente. Por eso vamos aprendiendo con ellos. Pero yo siempre lo digo, si no estás seguro, acompáñale, estate cerca. Y a medida que ya lo vaya haciendo más veces, pues ya podrás estar tú tranquilo y tu hijo ya tendrá pues esa habilidad, por así decirlo. Y también el acompañamiento en el post-dolor. O sea, nuestro hijo se rompió una pierna y creamos la Lego Room en casa. Porque pensamos, ¿qué podemos inventarnos para que no esté todo el día en pantallas, tal? Pues la Lego Room, compramos piezas de Lego y pues se puso una silla ahí, otra para la pierna. Se pasó horas y hoy le flipa el construir Lego y hace Legos de 10 años más de la edad que tiene. Es que de hecho, eso que has comentado es algo fundamental que muchas veces como padres y como madres no trabajamos. Cuando hay una rabieta, cuando hay un problema, nos centramos mucho en el momento y queremos solucionarlo de forma inmediata. Pero el momento post es clave. Es allí donde puede conectar con lo que ha pasado. Es allí donde podemos pensar, oye, una Lego Room, vamos a hacer una Lego Room. Es allí donde puede aprender alternativas para que el próximo día no pegue. El momento post es fundamental. Estás en un restaurante, tienes una cena maravillosa. ¿Qué prefieres? ¿Tener una mesa al lado con 3 niños que te arruinan tu cena, de gritos, que hay un momento que te aparece una aceituna volando, o tener una mesa al lado con 3 niños que cada uno tiene su iPad maravilloso, no hacen ningún ruido? Yo prefiero la mesa con los 3 niños gritando, porque seguramente estará mi hijo y mi hijo dirá, ¿puedo ir a jugar con ellos? Si mi hijo ve a los 3 niños con las pantallas, ¿Puedo tener una...? Claro, me lo va a pedir. Entonces, de todas formas, aquí tengo que hacer un pequeño matiz muy importante, porque se ha generalizado que los niños son los que están con las tablets enganchados todo el día.
Y esto para mí es muy injusto. Y de hecho te voy a proponer un experimento para que lo hagas este fin de semana. Vamos. Cuando vayas a algún restaurante así rollo familiar, que están los niños y los padres, no solo te fijes en cuántos niños están con los móviles. Fíjate en cuántos adultos tenemos el móvil encima de la mesa, cuando estamos inconscientemente mirándolo, y te vas a dar cuenta que somos más los adultos que los niños. Hay un estudio en Estados Unidos del año pasado de que miramos el móvil casi unas 80 veces al día. Y muchas de estas veces ni te das cuenta, lo haces No. de forma inconsciente ya. Es decir, notas una vibración y ya automáticamente lo miras corriendo. Y muchas veces, cuando en el experimento se lo decían a las personas, no eran conscientes, lo habían automatizado. Ese es el problema. Que en el fondo esto es un poco lo que tú llamas la técnica del sheriff, que a mí me ha flipado. O sea, en mi casa existe esto, y no sé si es bueno o malo, pero explícame qué es la técnica del sheriff. Te pongo un ejemplo. En un colegio, el típico niño que pega o que muerde, que siempre puede haber algún niño que lo hace por impulso. Entonces el niño está demostrado, tú lo puedes sentar en el patio, le puedes hacer 1000 cosas, pero ponlo de sheriff a vigilar que nadie muerda o que nadie pega a otro niño. Y le estás dando un chute de autoestima. Estás haciendo que ponga el foco precisamente en lo que no tiene que hacer. Le estás dando un propósito, un rol. Pues esto es lo mismo que podemos hacer en casa. Te pongo el ejemplo. Ya no con un niño de 5 o 6 años, que se puede hacer con alguna tarea que ellos dominen pero que no hagan habitualmente. Pero con un adolescente, el tema del móvil. Oye, cariño, tú vas a hacer de sheriff y vas a vigilar que todos usemos bien el teléfono. Ojo que hay un peligro. Ellos por vigilar entienden, papá, lo estás haciendo mal. No, el sheriff ayuda, el sheriff no ataca, el sheriff ayuda. Pero de esa forma, por ejemplo, imagínate que no tenéis móvil en las comidas y tú lo tienes y tu hijo te dice, papá, el móvil en la comida no. Seguramente si tu hijo te está diciendo eso, él tampoco tendrá el suyo en la comida. Y no puede reaccionar mal. Aquí, Exacto. sobre todo, mentalidad de, no, es una cosa urgente, es un email, tal, Claro, no te no. metas en lo que... Mal, Exacto. tarjeta roja al padre. Ojo que al final, si hay una excepción, todo el mundo puede tener una excepción. Y tu hijo te puede decir, no, papá, es que me envían esto un trabajo. Él tiene que aprender que el tema de las pantallas no tiene que ser una norma. Unas excepciones se pueden tener. Pero es bueno que les impliquemos siempre y que ellos entiendan que las normas, los límites, la pantalla, la inteligencia emocional, que no es algo para ellos, contra ellos. Es algo de todos y es algo necesario. ¿Cómo puedo yo permitir este aprendizaje libre, permitir que se equivoquen sin caer en la desatención? Yo te diría que hay que poner unos límites. Unos límites, los justos, los que toca. Es decir, esos límites a tus hijos les van a dar una estructura por la cual pueden experimentar, pueden curiosear, pueden... Límites que tengan que ver con la seguridad, con la salud, con la convivencia y con el respeto. Todo lo demás se pueden mover por ahí. El segundo punto que te diría es trabajar mucho la autonomía. Pero ojo, autonomía no es lo que muchas veces pensamos. La autonomía no es que mi hijo haga todo lo que yo le diga cuando yo le diga. Eso no es autonomía, eso es obediencia. Y la obediencia no está en tu lista, ¿eh? Justo yo... No. O sea, y estoy esperando que llegues. Obediencia, que te hagan caso, que... No, esto... ¿Sabes qué pasa? Que tú no quieres potenciar la obediencia, tú quieres potenciar la autonomía. Que tu hijo sea capaz de tomar sus decisiones. Es decir, decisiones que él sepa tomar. Y para eso los vas a entrenar. A lo mejor no puede decidirlo todo, pero tú le puedes dar alternativas. Le puedes ayudar a que él vea las consecuencias. Autonomía también es que yo me equivoco y sé reparar mi error. Que sé gestionar mis emociones. De hecho, hoy en día ves muchos chicos que son muy maduros a nivel cognitivo, pero a nivel emocional, tolerancia a la frustración, cero. Lo quiero todo inmediato, muy inseguros. Por eso fomentar la autonomía es muy importante. Y en tercer lugar, están los límites, la autonomía, y hay una cuestión que al final estamos más pendientes de lo que falta, de lo que no está bien, de que todo sea equilibrado, de que todo sea saludable, de que vaya con la ropa planchada. Y nos olvidamos del vínculo y de la complicidad. Es que es urgente, importante, necesario que cada día tengas 10 minutos, que me parece poco, 10 minutos, para sentarte a hablar con tu hijo, para jugar con él. Y si esos 10 minutos hacen que al día siguiente no tenga que ir con el polo planchado al colegio, escúchame, que vaya rogado. Pero al final tu hijo, cuando piensa en su infancia, no se va a acordar de eso. Se va a acordar de, jolín, con mi padre, que montábamos legos. Me has traído esto y te lo agradezco y me ha encantado. Ay, gracias. Mayor por un día y además lo escribiste con tu hijo. Sí, me encantó. Es el poder hacerlo con mi hijo en nuestro primer cuento y hacerlo juntos. Quiero que se vea, o sea, hablamos de algo que no es para ayudar a padres a entender la psicología, es para leer con ellos. Sí. Aparte es un cuento infantil, pero lo que dice va más para nosotros. Esto es un poco, tiene que hacerlo expertos, pero dar un mensaje al niño que le guste y al padre ayudar a que entienda ciertas cosas es difícil. Sí. Para mí ha sido terapéutico porque esta historia es real. Yo estaba todo el día encima de mi hijo diciéndole lo que tiene que hacer en todo momento, diciéndole todo, constantemente.
Claro, al final mi hijo lo que menos le gustaba en el mundo, y él te lo dice, ¿eh? Es que le mandes. Y yo decía, qué injusto, yo no le mando. No, no, yo estaba todo el día mandándole. Por eso mi hijo quería ser mayor por un día, para que no le manden. Al final, gracias a eso, te das cuenta de que te estás olvidando cosas muy importantes como jugar con él, hablar con él, el vínculo, de que no tiene que ser todo perfecto, que lo perfecto es poder disfrutar de tu hijo. Y cuando das ese paso y no estás tanto con el no todo el día, es cuando empiezas a disfrutar educando. Y también él es cuando empieza a mostrar su esencia, a tener autonomía, a descubrir. Tú hablas muchas veces de gestionar conceptos que después nosotros, los padres y madres, vivimos en casa. Pero me gustaría que lo explicaras y también que, si te puedo pedir, me dijeras qué debo hacer cuando tengo un momento de lucidez en un enfado y digo, la he cagado. Esto a mí me ha pasado alguna vez. Me sé la teoría, sé que no hay que hacer esto. He explotado como un volcán gritando y veo el miedo en los ojos de mi hijo, veo que tiene ganas de llorar, es que me pondré a llorar yo. Sabes que la has cagado. No hay salida de esto. Pides perdón, Sí la hay, pero sí la hay, porque al final el ser padre, ser madre es una carrera de fondo y muchas familias, muchas veces lo que hacemos es cuando nos equivocamos, es como que queremos normalizar o justificar ese error y entonces vuelves a repetir el patrón. Esos momentos de alta tensión es como que tenemos prisa para que el conflicto se solucione. Por eso, en momentos de alta tensión, lo primero que tenemos que hacer, un segundo para pensar, ¿estoy bien? ¿Puedo abordarlo bien? Estoy nervioso porque al final transmitimos esas emociones. Si yo veo que no estoy bien para abordarlo, le hago una pregunta a mi hijo. ¿Por qué? Porque esa pregunta, aunque sea muy obvio, yo he visto que mi hijo ha pintado la pared. No le voy a preguntar qué has hecho porque lo estoy viendo. Pues sí, pregúntale qué has hecho. Porque esa pregunta de qué has hecho a ti te ayuda a voy a respirar, voy a pensar, realmente no es una pregunta tanto para él, sino como para ti, sí, para frenar la respuesta impulsiva. La respuesta impulsiva, la respuesta instintiva, es muchas veces la que nos lleva a decirle cosas que no pensamos, sí. a gritar, a asustar a nuestros hijos. Mm. Que no digo que alguna vez no haya que ser firmes, pero una cosa es ser firmes Pero de no forma generar consciente. miedo. Exacto. A mí mi padre tenía una frase que precisamente era parecido a esto y me decía, Javier, en un minuto vengo y hablamos. Y ese minuto luego me confesó que a él le servía para bajar porque me habría cogido las orejas, como él me decía, y a mí también me servía para decir, mi padre viene en un minuto, ¿qué le voy a decir para solucionar, para reparar? Entonces al final era como darnos un tiempo, y esto es muy importante porque en momentos de alta tensión no tenemos que tener prisa por solucionar. Tenemos que tener prisa para qué? Para estar en un estado que nos permita solucionar. Sí. Cuando ya estamos a media tensión, ya puedes enfocarte en soluciones. Y le puedes preguntar a tu hijo, oye, ¿qué podemos hacer para arreglar este desastre? Fíjate, el qué podemos no es tanto porque tú lo vayas a decir, es porque así es mucho más neutro. Yo a mi hijo siempre se lo digo, somos un equipo para todo. Y luego, súper importante, y nos olvidamos de ese momento, el momento post, el momento que no hay tensión. Como no hay tensión ya nos olvidamos. No, no, no. Si la trastada ha sido muy grande, voy a hablar con mi hijo para decirle, cariño, la próxima vez que quieras hacer esto, ¿qué vas a hacer? Para que él piense alternativas. Ese momento post es fundamental. Pero fíjate, también tenemos que desmontar otro mito. Otro mito que tiene mucha relación con esto. Está la teoría de que cuando yo estoy diciéndole algo a mi hijo, si mi mujer me dice algo, es como que me quita potestad, me quita autoridad. No, perdóname. A mi mujer alguna vez me ha dicho, papá, tienes razón, pero está gritando. Y tener que apoyar al otro adulto cuando crees que no tienes razón, pero que la integridad del... O sea, al final, cuando crees que se ha equivocado. Ese momento es muy duro. Yo no tengo esa madurez. No sé si muchos padres la tienen, pero demasiadas veces cuando uno se equivoca, el otro, en nuestro caso, es como... No, sí, es que tienes razón, que no lo ves. Y en el fondo es como que sabemos que hay algo que estamos haciendo Claro, mal. si para no generar ese enganchamiento, por así decirlo, ese Sí. enganche, lo que te diría es, cuando uno lo ve de una forma, aunque lo esté expresando bien, y la otra persona lo ve de otra forma, pues escuchamos al que está hablando y luego decimos, ¿sabe qué? Vamos a pensar todos una solución. Permíteme que hable un momento de nosotros, de los padres y las madres y nuestra salud mental, el autocuidado. Digamos, ¿cómo evitar el dejar de ser pareja y Sí. solo ser padres? Pues mira, yo te diría tres cosas. Cuidarnos es necesario porque para cuidar hay que cuidarse. Y sobre todo porque cuidar es una inversión en la felicidad de tus hijos. Esto puede ser polémico, pero cuando yo me cuido, tengo más paciencia. Claro. Suena mal decir esto, tengo más ganas. Oye, es que no se pueden tener siempre las mismas ganas porque estamos agotados. Por eso la parte de cuidarse es muy importante. Te diría, como segundo punto, que el cuidado no tiene que basarse
en viajes a Mallorca, porque no siempre puedes. Es más, ni en 5 o 10 horas de desaparecer. Tenemos que aprender a cuidarnos con pequeños detallitos. Una chorrada, no digo que lo hagáis, ¿no? Pero yo, por ejemplo, antes me levantaba siempre y venga, ya empezaba con la rutina del niño y con todo eso. Ahora me levanto media hora antes y es como que la casa no se oye nada, me tomo mi café y ese momento lo valoro un montón. Poder agendar momentos y agendarlo con, no hace falta 5 horas, nuestro momento. Ese momento vamos a ser pareja, venga, te toca a ti quedarte con los niños, yo tengo, pero si lo organizamos, que es el tercer punto, es más fácil. Nosotros hemos notado un antes y un después con el tema, tenemos mucha suerte con los abuelos, muchísima. Yo sé que cada uno tiene sus circunstancias, pero tenemos mucha suerte. Pero antes improvisábamos. Hoy nos hace falta, mañana no, tal. Ahora no, ahora sabemos que los martes y los jueves los abuelos, el niño come con los abuelos. Y eso te permite decir, bueno, pues tengo esta media hora para ir al gimnasio, o esta media hora para comer contigo, cariño, o esta media hora para... Te permite organizarte, te permite cuidarte. Por eso al final esas 3 claves son muy importantes y tienes que verlo como una inversión en la felicidad de tu hijo. Tengo un momento que recuerdo como un momento chulo y pasó hace años, ¿eh? Pero fue un momento de carcajada en la cama, además, de no poder parar de reír los dos, porque había uno de nuestros hijos que estaba en nuestra cama, en ese momento de 3, 4 añitos, 5, que empieza como a reflexionar sobre la vida y estaba un día reventado de no poder y Ana igual, y estaba, va, duérmete, tal. Y de repente dice, pregunta intensa, dice, papá, nos dijo, mamá, ¿algún día os moriréis? Y Ana iba a responder y yo dije, no, cariño, nosotros viviremos para siempre. Se hace un silencio y dice, ¿ah, sí? Digo, sí, no moriremos nunca. Dice, vale. Se hace un silencio. Y al cabo de un momento se oye la luz apagada. Y digo, yo no sabía quién era. Digo, será Ana. Y de repente dice, padre del año. Y empezamos a reírnos, que nuestro hijo era, ¿qué pasa? ¿Por qué no entiendo nada? Despertamos a otro hijo, empezamos a reírnos los dos. Y en el fondo era una crítica y me decía, tío, ¿qué haces? En plan, no, mal. Y yo riéndome le estaba diciendo que, Pero es que ahora... no es el momento, o sea, no es el momento. Porque en ese momento pensaba, en una balanza es más importante y urgente que durmamos las 7 horas que nos quedan, porque si no tal, que no entrar en decir la verdad. Y en el fondo es como fui el peor padre del mundo. Y Pau, y sobre todo que además podáis reíros de eso. Sí, bueno... Y que tengáis esa complicidad, porque al final la complicidad de la pareja también es algo que se tiene que sembrar. Déjame romper el momento divertido para ir al momento triste, porque si no esto no me quedaría tranquilo. Sí. Hay un momento donde lo piensas fríamente y hay una relación que está suficientemente tocada hasta el punto de decir, puede ser que estemos mejores separados. Esto yo doy gracias a Dios que no lo he vivido directamente. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el pedir ayuda al no? El momento Claro. de decir, es mejor para todos, para la familia y para ellos también el pasar por este trauma que seguramente les dará que tus padres se separen. Te cuento, es cierto que hay parejas que tienen que entender que como pareja no funcionan, pero siguen siendo como el equipo de los padres, por así decirlo. Pero también hay muchas parejas que no funcionan porque se han olvidado de cuidarse, se han olvidado de ellos mismos, se han olvidado de ellos. Por eso tenemos que ver en qué punto está. Te pongo un ejemplo, va a sonar muy poco romántico, pero coger el hábito de 2 veces a la semana tener un detalle con tu pareja, un post-it con una frase, y generar ese hábito de cuidar a tu pareja es algo fantástico. Poder tener un espacio para hablar con ella. Oye, vamos a montar claustros familiares entre pareja, Qué guay. pues una vez mensual. Eso de verdad que merece mucho la pena porque muchas veces cuando hay cosas que son complicadas y la educación, la crianza puede ser maravillosa, pero también queman mucho. Por eso de tener ese claustro, ese momento para hablar en pareja. Y nos sentamos con una copita de vino. Y empezamos el claustro hablando de 3 cosas que me gustan de ti. Y dándote las gracias por algo. Y luego ponemos en la mesa cada uno lo que nos está costando. Pero primero lo bueno. Claro, En plan... siempre lo bueno, siempre lo bueno. No, de verdad, y esto hay que hacerlo porque en el día a día hacemos un montón de cosas todos, ¿eh? Mamá, papá, hacemos un montón de cosas que pasan desapercibidas y las normalizamos. Por eso tener ese momento de darle las gracias a tu pareja por algo, que ella te lo dé a ti, y coger lo importante, esas 3 o 4 cosas que nos están yendo mal, y decir, venga, ¿cómo vamos a trabajarlo juntos? Y luego te das cuenta que muchas familias, vuelvo a repetir, hay familias que sí, que están mejor separadas, no voy a ser falso, pero hay otras que es muy triste porque no tienen eso y eso les ayudaría a seguir funcionando como pareja. Y de repente entienden que ya no hay solución cuando quizás sí. O también al revés, pareja que hace tiempo que... Y he recordado que hace un tiempo yo pasé por delante del coche, o sea, hace un tiempo yo pasé, iba en coche, yendo a casa,
y era un lugar donde prácticamente nunca iba, un cliente, y vi esas floristerías que hay en la calle y tal, y recordé a mi padre, que a veces le compraba flores a mi madre, y yo paré, momento perfecto de que no hay coches, hay como una parada y que puedes parar, tal. Bueno, compré, llegué a casa, digo, hola, veo esto, y Ana se quedó mirando y me dijo, ¿qué has hecho? Y Claro, dije, y yo, no, y pensé, si fuera más habitual claro. el detalle, Exacto, claro, porque fue el primer día. sí, Pero sí, de verdad yo sé que suena muy poco no romántico, había hecho pero nada, ¿eh? coger, pero coger ese hábito, Sí, luego hay un momento que sale solo. Pero hay que hacerlo. ya. Y también una cosa que veo bastante es cómo el entorno en el que se mueve un niño le empuja a tomar o Mucho. buenas decisiones o lo que los americanos llaman los poor choices, esas decisiones que en ese momento te parecen correctas y son terribles. Podemos acordar el colectivo de Claro. padres preocupados qué es muy malo y qué es menos malo y mejor esto que la Claro. alternativa. Mira, Pau, hay una cosa antes de eso que tú me has comentado que es muy importante que tengamos en cuenta. Es decir, normalmente el adolescente no te va a contar a ti como padre las cosas si tú no has sembrado. Hmm. Me explico. Sembrar es que él te cuenta algo y tú en lugar de juzgar a la persona, no haces un drama y le ayudas con ese comportamiento. Juzgar es que tú no utilizas frases que niegan emociones. Juzgar es que tú... El no llores, esto no es Exacto, para llorar, no exacto. vale la pena llorar por una tontería así. Por eso es muy importante que nosotros desde que son pequeños sembremos el que nos vamos a equivocar todos y yo estoy para ayudarte y que mi amor es incondicional, es decir, no es por lo que haces, sino es por quién eres. Es muy triste, pero yo tengo adolescentes, yo doy clase de psicología en mi colegio y tengo adolescentes que me cuentan que ellos no hablan con sus padres, que ellos cogen a ChatGPT y las preguntas más frecuentes a ChatGPT pueden ser Biología. ¿qué hago si no tengo ganas de vivir? ¿Qué hago? Jolín, yo como padre me aterra que mi hijo no tenga la confianza de contarme esto. Por eso lo importante es, desde que son pequeños, sembrar esa confianza, no juzgarles, entenderles. El tema de la inteligencia artificial yo lo veo como una herramienta, Totalmente. con sus beneficios y con sus peligros. La clave de todo esto, y fíjate, lo decía Borja, tiene que ver con la inteligencia emocional. Es una realidad ya que los adolescentes les preguntan. O sea que esto tiene que estar ya previsto porque de verdad es algo muy frecuente. Pero el problema es que lo hablaba Víctor Frank con su teoría, que el poder hablar de las cosas, el poder sacarlas, descargarlas, ya es terapéutico. Lo que no está tan claro es que hablar con una IA sea algo terapéutico. No sé si me explico. Es decir, aquí el kit de la cuestión es que tenemos que conseguir sembrar esa confianza para que aunque yo como padre no sepa qué responderle, o a lo mejor la IA le responde de una forma más objetiva y más bien que yo, pero como padre tengo que conseguir que él me lo cuente porque juntos vamos a buscar una Vale, solución. yo quería hacer una prueba contigo. Sí, ¿eh? Ojalá salga bien, igual no. ¿Me puedes decir cuál sería lo que llaman los chavales de hoy una red flag, Mira, alarma? una muy frecuente es no me siento entendido, o mis padres no me entienden, o me siento solo. Que Bien. luego a ese alumno lo ves en el patio y lo ves relacionándose, y lo ves en clase, lo ves que está bien, pero él le ha preguntado a la IA, me siento solo, ¿qué hago? Voy a buscar tu frase. Siento que nadie me comprende. Entiendo, Pau, y a veces es duro sentir eso. Pero aquí estoy yo para escucharte. Cuéntame un poco más si quieres y vemos cómo te puedo apoyar. ¿No debería buscar a alguien humano que me pudiera escuchar? ¿O tú ya puedes hacer ese trabajo? Bueno, esa es una pregunta súper válida. Y la verdad es que no hay nada de malo en querer hablar con alguien humano, por supuesto. Yo estoy aquí para acompañarte en lo que necesites, para escucharte y para darte un poco de apoyo desde esta perspectiva tecnológica. Pero sí, si en algún momento sientes que necesitas la calidez humana o una conexión más directa, Ha dicho pero, ¿eh? Ha puesto un pero ahí. Voy a probar otra IA. Fíjate, no te doy los nombres porque de Sí. nuevo esto no se trata de ser una caza de brujas, No, sino no, de todo lo ver... contrario, sí, sí, exacto. Voy a irme a otra tecnología. Bueno, es que siento que nadie me comprende. Vaya, es difícil sentirse incomprendido y a veces pasa que sentimos que no hay nadie alrededor que realmente nos entienda. Cuéntame un poco más, a ver si entre los dos sacamos alguna idea. Mi pregunta es si debería verlo contigo o buscar a un humano que me pueda ayudar. O igual tú ya puedes hacer este trabajo, no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendas? Yo puedo ser una especie de caja de resonancia para tus pensamientos, pero siempre es bueno hablar con un humano de confianza también. Así que podemos empezar por aquí y luego ya ver si necesitas un apoyo más personal. O sea, me ha sonado un poco mejor porque no ha puesto un pero y el concepto de caja de resonancia es como no hay otro humano, sino que una especie de ping-pong. Al final yo he visto una progresión
Tampoco he visto algo que me enamore mucho, ¿eh? La realidad es que lo están utilizando los adolescentes hoy en día y están demandando una ayuda que no encuentran en colegios, que no encuentran en casa, y eso es muy importante. El día de mañana serán independientes en un mundo muchísimo más tecnológico del Sí. que tuvimos nosotros, que a la vez fue muchísimo más tecnológico del que tuvieron nuestros padres. Totalmente. Es que ellos entrarán en un mundo de su adultez, de un mercado laboral, donde habremos llegado en 5 o 10 años a la singularidad, donde la máquina hará mejor que el humano casi cualquier tarea. Y esto da miedo. Y lo digo como Sí. tecnólogo, no como padre. Da miedo pensar que ellos llegan a un mercado laboral donde siempre perderán la partida contra la máquina. Te cuento, yo sé que hay muchos alumnos míos que me hacen trabajos con inteligencia artificial, lo tengo clarísimo, pero yo no les pido que me presenten un trabajo, les digo, oye, explícame esto, o pónmelo con tus palabras, porque yo creo que es cierto que el mercado laboral te va a pedir otras cosas, te va a pedir que sepas hablar en público, te va a pedir que, oye, que gestiones tu frustración, te va a pedir que sepas trabajar en equipo, que sepas captar necesidades. Me gusta porque va a tener que hacer que los niños, que los adolescentes potencien competencias, destrezas, que hoy en día parece que están un poco más olvidadas y que los colegios no se trabajan. El hablar en público, el conectar con las emociones, son cosas que no se trabajan, pero que van a ser súper necesarias. Si te parece, me gustaría tocar un último punto, que Ujú. tener algún consejo sobre cómo encontrar el equilibrio en un escenario que creo que debes ver mucho, que es un mundo donde el chaval sabe bastante más de tecnología Sí. que el padre o la madre, y sus recomendaciones se basan en el miedo al fraude del chaval. En plan, no, que tú me engañas, que Cierto. tocas muy rápido las cosas y... Cierto. O sea, mejor prohibirlo. Pues mira, yo aquí voy a ser un poco subjetivo porque yo en el día a día, tanto en el colegio como por mi experiencia en la consulta, el miedo que más me da del tema de las pantallas es el aislamiento. Y el que llega un momento que en la época en la que más conectados estamos más desconectados de la familia. Es muy importante que tengamos momentos en familia y que eso les impliquemos a ellos, que también lo decidan. ¿Sabes cuántas conversaciones increíbles pueden surgir en una comida o en una cena? Y las perdemos, es un momento muy social. Pero ojo, esto hay que enfocarlo no solo de los niños, o sea, de nosotros hacia los niños. También la técnica del sheriff, que nuestros hijos también lo puedan decir a nosotros, que nos puedan también ellos decir, papá. Entonces, el crear momentos donde conectemos entre nosotros es algo fundamental para mí. ¿Y cómo puedo yo saber cuándo un uso responsable y saludable de la tecnología deja de ser un uso responsable y saludable de la tecnología y empieza a ser un uso... Claro, cuando nos levantamos y no han pasado 3 minutos desde que ha empezado el día y ya estamos con el móvil. ¡Dios mío! Yo lo hago, No, ¿eh? ya. Tú, por ejemplo, tú eso lo puedes ver en un niño pequeño cuando se levanta y antes de desayunar te está diciendo, puedo ver la tele, por ejemplo. Luego también lo puedes ver, por ejemplo, que hay ese umbral que estamos pasando que ya empieza a ser peligroso cuando cuesta que deje las pantallas, cuando cuesta mucho, cuando se frustra. Eso también te da un indicador. Otro indicador también es cuando intenta engañarte, intenta, pues, no duermo con el móvil y lo ves con el móvil por la noche. Y ya no digo móvil, digo tablet. Al final hay una serie de indicadores que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego también, aunque son mucho más sutiles, diríamos que hay niños que lo viven emocionalmente por dentro, problemas de sueño. Y la irritabilidad es algo muy frecuente, irritabilidad. Enseguida es como que los ves también ansiosos. Sí. Entonces, al final, esos indicadores cuesta un poquito más verlos, pero los que te he comentado al principio, el que se despierte y directamente quiere el teléfono, el que cuando tiene que dejar el teléfono pone trabas, pone pegas, el que está como nervioso cuando le queda poca batería, el que te engaña para poder verlo más. Al final esos indicadores son muy claros. Javier, tú eres experto en acompañar a familias, especialmente cuando tienen niños, y hablas de acuerdos, señales de alerta y herramientas que son buenas. Me encantaría que me dieras un pack básico digital que combine, pues, acuerdos, señales de alerta y herramientas para hacer nuestra vida como padres un poco más saludable. Vale, perfecto. Pues mira, yo te diría siempre, sí o sí, que haya un contrato. Un contrato además visual. Wow. Un contrato visual, es decir, no hace falta 100 folios, hace falta una cartulina donde ellos también les impliquemos. Que también los impliquemos. Oye, venga, ¿en qué 3 momentos el móvil está prohibido? Y a lo mejor te dicen, al ir al baño, y a mí me hacen un Cristo, porque yo soy de los que van al baño con el móvil, pero bueno. Pero fíjate, parece una tontería, pero lo voy a respetar porque lo hemos decidido en familia. Está ahí. Entonces, el contrato sería lo primero. Lo segundo que te diría sería, también para el tema de gestionar el tema de los móviles, el tema del sheriff. El tema de que todos vigilamos, todos vigilamos para ayudar.
¿Y qué más me puedes dar para...? Vale, y luego, ¿alguna dinámica para potenciarlo? Pues mira, hay una dinámica muy divertida que es el reto digital. El reto digital es que una vez a la semana o 2 veces a la semana, uno de la familia elige algo. Por ejemplo, hoy está prohibido ver el marca en el móvil y todos cumplimos. Entonces, al final, esos retos permiten que propongamos ideas para que no nos controle a nosotros el móvil, sino que lo controlemos nosotros. Al final hay que buscar dinámicas también, no todo tiene que ser desde la norma, también hay que buscar cosas lúdicas. Y me gustaría, para cerrar, contarte una anécdota que tú no la conoces, pero influiste un poco en ella. Hoy me has compartido tu libro, El mayor por un día. Yo hace bastante tiempo le daba vueltas a la cabeza cómo podría pues, hacer bonding con nuestro hijo mayor, y pedí a los amigos de Movistar si podía traerlo. Me dijeron que estuvieron cuidándolo, mimándolo más de lo que estuvo justo ahí en esa mesa. Y yo estuve haciendo unos vídeos, una entrevista y tal, y me acompañó todo el día. Tuvimos que salir pitando, corriendo, porque no llegábamos al cine. Fuimos a ver la peli, la de Fórmula 1, que le encanta. Volvimos. Y fue un día brutal, que él lo recuerda y que de alguna forma se transformó en costumbre una vez al año. Dijimos, el año que viene lo haremos. Y fue un día mágico. Y tuvo todos los ingredientes. Y yo entendí su mundo y él entendió el mío. Y es algo que tú llevas haciendo mucho tiempo y que ojalá lo hubiera escuchado antes. Y yo lo hice pues mal y tarde. Pero me encanta que dediques una parte de tu tiempo a contarnos cómo podemos hacer ciertas cosas sin que nos sintamos juzgados. Sí, eso es muy importante. El hacer que la psicología, la educación a la crianza sea algo cercano, que no juzgue y que te intente ayudar. Yo te lanzo una pregunta para acabar, que esa es una pregunta muy potente que yo creo que como madre, como padre, todos nos tendríamos que hacer frecuentemente. Y es, imagínate que tu hijo está hablando en el patio, tiene 14, 15 años ya, y está hablando en el patio sobre ti, sobre su padre o sobre su madre. ¿Qué te gustaría que dijera de ti? ¿Cómo te gustaría que les hablara? Porque el momento de fomentarlo es ahora, que son pequeños. Y yo creo que es importante también que los impliquemos a ellos. Cariño, ¿qué te gusta de papá? Cariño, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué momentos son los que te hacen más feliz conmigo? Porque al final, de todo lo que hemos dicho, la clave es que ellos son nuestros mejores maestros. Y tenemos que aprender a ser padres realmente con ellos, porque nadie nace sabiendo ser padre. Y aprendemos equivocándonos con ellos. Por eso, de verdad, implicarles mucho en el proceso, preguntarles mucho, hacerles partícipes, no es no saber, es querer ser mejor padre. Pues con esto me quedo, Javier. Y lo voy a hacer. Y que sepas que esta noche, cenando, voy a reconocer algunas cosas que llevo tiempo luchando. Si te sirve de consolar, mi mujer me dirá, ¿pero por qué has dicho esto si no lo haces? O sea, que no te preocupes, que estamos en las mismas. Pues ya está. Oye, brindo por eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Brindas con agua? Venga, vamos. Sí, Venga, mala contigo. suerte, ¿eh? No, después de este momento, muchas gracias.